Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista y como siempre tomamos unos segunditos para saludar a todas las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky y también a las personas que siguen nuestra transmisión a través de la red social Facebook. Como les decíamos, a lo largo de 2016 estuvo hablando de la reforma al sistema de pensiones. El gobierno presentó allá por febrero de ese año su propuesta, sin embargo esta no trascendió y sigue ahí en manos de los diputados. Un año después se presenta un nuevo proyecto de reforma. La iniciativa de Ciudadana para las Pensiones la ha presentado y es el punto que está en discusión. Sobre esta propuesta vamos a hablar esta mañana con el presidente de Asafondos y también con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Pero como siempre le hemos preparado a usted un contexto para que tenga claro algunos puntos de los que vamos a tratar esta mañana. El 24 de febrero de 2016, el gobierno presentó su propuesta de reforma al sistema de ahorro de pensiones, que según se dijo en ese momento, buscaba viabilizar el pago de pensiones dignas a los trabajadores sin restar viabilidad a las finanzas públicas. Un año después de que se presentó la primera propuesta y los debates no se profundizaron, la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones presentó un nuevo proyecto que aseguran ha sido trabajado de forma integral, técnica y consensuada. A lo largo de los últimos años se ha argumentado que la privatización del sistema de pensiones que se puso en marcha en 1998 ha generado un desequilibrio en las finanzas públicas al tener que asumir el Estado compromisos cuyo financiamiento no se consideró en aquel entonces. Cuando el gobierno presentó su propuesta, dijo que los diagnósticos indicaban que el sistema enfrenta un déficit de 24.000 millones de dólares. En 2016, el gobierno básicamente propuso un sistema mixto conservando las principales características de los sistemas privados y creando un pilar de sistema de reparto. En este 2017, la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones presentó su proyecto señalando que el mismo se trabajó por más de 5 meses y cuenta con el respaldo y consentimiento de al menos 40 entidades, incluidos los sindicatos. Los impulsores del nuevo proyecto señalan que este asegura a los trabajadores tener una pensión al final de sus años laborales, aunque deja claro que la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje de pensión que recibirán los cotizantes respecto a su salario, no variará, debido a que esta depende de otras variables como el hecho de hacer aportes adicionales al ahorro. Pero ¿cuáles son los puntos claves de las dos propuestas, la gubernamental y la de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones? La propuesta del gobierno mantiene la tasa de cotización en un 13%. La propuesta de la Iniciativa para las Pensiones la eleva al 15%, incrementando un punto la cotización del empleado y otro punto la del empleador. La propuesta del gobierno, si bien garantiza a los afiliados y pensionados mantener sus derechos adquiridos, se aleja de novedades como, por ejemplo, permitir a trabajadores hasta con 10 años de cotización prestar hasta el 25% de lo ahorrado. En ambas propuestas se mantiene la edad de retiro en 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres. La propuesta del gobierno se centra en hacer uso del dinero de los trabajadores para solventar sus problemas de liquidez, mientras que la de la Iniciativa Ciudadana busca asegurar la pensión y crear una serie de beneficios. A esto se agrega que los críticos de la propuesta gubernamental afirman que esta está enfocada en resolver un problema fiscal y se aleja de una reforma de pensiones. Esta mañana conoceremos el análisis de las reacciones que ha generado la nueva propuesta y hacia dónde se está perfilando el debate. Comenzamos la entrevista de este martes. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Saludamos primero al ingeniero René Novelino, presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, Asafondos. Ingeniero, como siempre, un gusto recibirlo aquí en Canal 12. Muchas gracias, buenos días Manuel y buenos días a la audiencia. También saludamos al presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, el licenciado Luis Cardenal. Bienvenido, como siempre, a Canal 12, licenciado Cardenal. Muchísimas gracias, un gusto y muy buenos días a los estimados televidentes. Bueno, me gustaría que comenzáramos hablando sobre declaraciones que se han dado en las últimas 48 horas sobre el tema de la reforma de pensiones, declaraciones que tienen que ver en sí con la situación del sistema previsional del país. Ayer el secretario técnico de la Presidencia de la República decía que para julio una de las AFP estaba por quedarse sin dinero. Luego, Asafondos por la noche publicó un comunicado aclarando esta situación. Me gustaría, ingeniero, que usted nos hablara y nos explicara qué es lo que está pasando con este tema en específico, que bueno, ayer generaba ya preocupación entre muchos ciudadanos. Sí, como no, gracias. La verdad es que escuchamos las declaraciones que dio el señor secretario técnico en una entrevista de la mañana y aprovechamos en el mismo momento que estábamos en una radio hermana de este canal
a dar las aclaraciones pertinentes y luego pensamos que era conveniente mejor sacar un comunicado porque tal como se ha informado, tuvimos una reunión con el secretario técnico y otros funcionarios del Gabinete Económico para hablar sobre la propuesta y justamente uno de los temas que se trató fue el plantear cómo esta propuesta que ha sido presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones evita que el límite de compra obligatoria que está establecido para los fondos de pensiones, que es del 45% del ahorro que se administra, con esta propuesta no se alcanza, pero que si esta propuesta no se considera a tiempo, va a llegar el mes de julio de este año y una de las dos AFP va a alcanzar ese límite del 45%. Desde nuestra perspectiva quedó claramente explicado en esa reunión de que no es que no haya dinero para comprar, sino que hay una prohibición de comprar por encima del 45%. Y lo que se estaba aclarando en el comunicado es que de ninguna manera los pensionados de las AFP pueden tener dudas de que existe el dinero para pagar sus pensiones. Las AFP administran más de 9.000 millones de dólares de ahorro de los trabajadores salvadoreños. Las instituciones que no tienen dinero para pagar sus pensiones son el ISS y el INPEP, y como hemos hablado ya en diversas ocasiones, son los fondos de pensiones, son los ahorros de los trabajadores que se administran en las AFP los que hoy por hoy permiten el pago de las pensiones del ISS y el INPEP a través de la compra obligatoria de estos certificados. El mensaje que se dejó el viernes fue, mire, esta propuesta, uno de las muchas ventajas que tiene es precisamente que le evita al Estado tener que topar ese límite del 45%. Entonces, nos parece desafortunado cómo la interpretación y probablemente, aunque creímos haber explicado adecuadamente, probablemente no lo hicimos bien la tarea y se entendió equivocadamente de que no teníamos dinero para seguir comprando. Dinero hay para seguir comprando. El tema es que hay una disposición legal y el tema es que aparte de la disposición legal, nosotros hemos señalado en diversas oportunidades que la compra obligatoria tiene una serie de efectos negativos sobre el ahorro de los trabajadores porque las tasas de interés a las cuales se compran hoy por hoy son muy bajas y esto afecta el monto de las pensiones. Y la propuesta precisamente lo que trata es de balancear entre las necesidades del Estado y las necesidades de pago de una mejor pensión para los trabajadores salvadoreños. Bueno, un dato importante que tenemos que tener en cuenta al analizar el tema pensiones es que se puede prestar hasta el 45%, es decir, las administradoras de fondos de pensiones pueden prestar hasta el 45% de los fondos que administran para que el Estado pueda seguir cumpliendo con la obligación de pagar las pensiones a la gente que se quedó en el antiguo sistema, la gente que se quedó con el INPEP y con el Seguro Social. Ahí creo que se da la confusión, sobre todo porque mucha gente decía, mire, eso significa que ya no tienen dinero para pagarnos las pensiones a nosotros que estamos cotizando en un futuro, y es ahí donde creo yo que es importante hacer esta aclaración. Sin duda, precisamente la aclaración es fundamental porque podía quedar la idea equivocada en los pensionados, insisto, de las AFP, de que estaba en riesgo el pago de sus pensiones, lo cual es totalmente alejado de la realidad. El dinero para pagar sus pensiones está disponible y vuelvo a insistir, incluso la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones está haciendo una propuesta mejor para mantener el esquema de financiamiento incluso de las pensiones del ISS y del INPEP, que son responsabilidad del Estado y son las que no tienen financiamiento. Esas pensiones, ciertamente, si no existe un mecanismo ya sea de que lo pongan dentro del presupuesto general de la Nación, que no está incluido, o bien que exista un mecanismo de financiamiento como el establecido a través de la emisión de estos certificados, los que no tienen cobertura de pago precisamente son las pensiones del ISS y el INPEP. Pero justamente por eso, de una forma muy propositiva, estamos saliendo adelante del problema varios meses antes, no 10 días, no 5 días antes,
varios meses antes planteando cómo se puede resolver el problema para no tener que llegar al extremo de llegar a julio y que se esté planteando de que hace falta tomar medidas de emergencia como las que se tomaron en septiembre, octubre del año pasado con el decreto en el que se obligaba a los trabajadores a pagarse a sí mismos el capital y los intereses que el Estado debió pagarles y que no había consignado en el presupuesto. Bueno, creo que hay datos importantes. Uno de las administradoras de pensiones está ya por alcanzar ese límite del 45%. La otra, según tenemos entendido, sería hasta 2018 que estaría llegando al límite. Algunos analistas decían, bueno, este problema se puede resolver si no se logra un acuerdo en cuanto a la reforma, ampliando el límite que se puede prestar. ¿Cómo ven ustedes esta perspectiva o esta posibilidad que se abre también? A ver, esa sin duda es una disposición que los legisladores podrían tomar, ampliar el límite de la compra obligatoria. Pero nuevamente la discusión se centra, bueno, eso solventa el problema del Estado para seguir financiando las pensiones del ICE y el INPEP. Pero ¿cuáles son las consecuencias para el dueño del dinero? Que ahora ya no sería el 45, sino que un porcentaje superior el que estaría obligado a prestarle al Estado bajo condiciones que le son desfavorables. Entonces, para ver la película completa tenemos que ver, ok, se resuelve ese problema, pero cuantifiquemos cuál es el efecto en el monto de las pensiones futuras. Digámosle a los salvadoreños también, elevar el límite de la compra obligatoria, ¿qué impacto tendría en el monto de sus pensiones? Porque si no solo estamos enfocados siempre en la dinámica de que las pensiones tienen la obligación de ayudarle al Estado a solventar su situación fiscal y los trabajadores, por el otro lado, pareciera que sus derechos no son de la misma importancia relativa. Y vuelvo a insistir, precisamente el objetivo de la propuesta de la iniciativa ciudadana para las pensiones es equilibrar la mesa. Ciertamente la situación fiscal es importante y toda la sociedad tenemos que estar en línea de encontrar las mejores soluciones a esta problemática, pero nosotros lo vemos que eso no debe ser a costa de los trabajadores, sino que tiene que ser una propuesta en la cual se cumplan los objetivos de seguridad social, es decir, se le asegure a las personas que van a recibir lo que la ley plantea que les corresponde como un derecho y que de la misma manera, aún haciendo bien el trabajo de darle a los trabajadores mejores condiciones para el goce de sus pensiones, aún con eso se logre condiciones que den alivio a la situación fiscal. Pero no es démosle alivio fiscal al Estado y sigamos sobre la dinámica de seguir perjudicando el futuro de los trabajadores salvadoreños. Licenciado Cardenal, ¿cómo ven ustedes la receptividad a la propuesta presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones? ¿Cómo ven la receptividad tanto a nivel ciudadano como a nivel del gobierno? Porque de hecho, según tenemos entendido, usted estuvo en esa reunión del viernes también en Casa Presidencial con representantes del Ejecutivo. Pues nosotros hemos sentido de que la población ha percibido que esta propuesta es una propuesta que toca los problemas que se habían estado mencionando tenían el sistema de pensiones y la presión que supuestamente el sistema de pensiones ponía sobre el gobierno en el campo fiscal. Creo que después de una discusión bastante compleja, pero donde hubo una participación importante de diversos sectores de la sociedad, la gente que participó en la discusión como representantes de muchos sectores se van con la claridad de cuál es la situación del sistema de pensiones, cuál es la problemática que había que resolver y que esta propuesta, sin ser perfecta, porque es creada por hombres y hubo que tomar en cuenta y en consideración muchas de las solicitudes o de los deseos que tenían los participantes, especialmente los representantes de los trabajadores, y estas fueron tomadas en cuenta, pues que la propuesta iba a ser una propuesta muy superior a la que había presentado el gobierno y que iba a ser también una propuesta que iba al fondo, al meollo del asunto, presentando respuesta a esa problemática. A mí lo que me preocupa es declaraciones de una persona que yo considero muy entendida y muy inteligente como el secretario técnico, que escuchó la presentación, que entiende perfectamente lo que está sucediendo y que dé una declaración tan poco feliz
como la que dio el otro día. ¿Y esto qué es lo que nos señala? Nos señala que esto continúa siendo no una búsqueda de soluciones a la problemática nacional, sino que es una discusión política en lo que se busca es ganar agua para su molino o llevar agua para su molino. ¿Por qué digo esto? Bueno, partamos del hecho de que la responsabilidad del Estado es ineludible. ¿Por qué? Porque durante años, en un sistema que tuvo que cambiarse porque estaba al borde de la bancarrota, la gente aportó a ese sistema, el gobierno tenía esos recursos o pudo haber creado un fondo, un ahorro para poderle pagar a estas personas. Pero como siempre sucede con el Estado, los problemas se le van dejando al que viene después y ese fondo no se creó. Y ahí se origina el problema de por qué el Estado tiene una obligación de pagarle a los pensionados de aquel entonces su pensión. Esto se ha superado a través de darle un préstamo por parte de los nuevos ahorrantes del nuevo sistema. Y el gobierno, en lugar de, digamos, estar consciente de que esto tiene que superarse, porque en la medida que le paga a los pensionados por sus ahorros el 1, el 1.7 o en algunos casos hasta menos del 1, lo que están haciendo es afectando el monto con el que el trabajador se va a retirar en el futuro. O sea, está abusando de los ahorros de los trabajadores. ¿Temen ustedes, don Luis, que haya un doble discurso, uno el que se da en la mesa cuando se reúnen con ustedes y otro el que se da ante la opinión pública? Mire, es que lo que hemos visto, ojalá me equivoque ante esta nueva propuesta que se ha presentado, lo que hemos visto es que el gobierno está buscando no una solución al sistema de pensiones, sino un alivio a su problema fiscal. Y el problema fiscal que tiene el gobierno no se debe a los fondos de pensiones, aunque los fondos de pensiones pongan alguna presión en eso. Se debe a que el gobierno ha gastado más de lo que ha ingresado. Durante los últimos 8 años ha tenido un presupuesto desfinanciado, en muchos casos mentiroso, donde no dicen todos los compromisos que tienen y sobreestiman el ingreso. Y así nos han manejado en que todos los años se necesita nuevo endeudamiento para financiar ese presupuesto desbalanceado. Entonces, ahora se quiere hacer creer a la gente, y esto es lo que a mí, digamos, me preocupa y me molesta, que en lugar de hablarle a la gente finalmente con la verdad y tratar de buscar soluciones a los problemas que nos afectan a todos como nación, se trata de confundir y se trata de decirle a la gente cosas que no son, de no hablar con claridad, de no hablar con la verdad, para que la gente pueda tomar sus mejores decisiones con respecto a su propio ahorro, a su propio dinero. Pero aquí pareciera pues que el gobierno cree que tiene derecho a meterle las manos en el bolsillo a cualquiera, así como se lo mete en los impuestos, ahora quiere continuar metiéndoselo a las pensiones. Y como ha ocupado los ahorros de los trabajadores sin pagarle un interés justo, quiere continuar haciéndolo, pero todavía en mayor medida. Lo que quieren es llevarse el ahorro de los trabajadores para disponer de él, para resolver su crisis fiscal y dejarle el problema de quién le va a pagar una pensión digna a los trabajadores en el futuro, cuando se retiren, a otro gobierno. Ayer el secretario decía que la iniciativa ciudadana para las pensiones nada más era un juego de palabras y que lo que se había presentado realmente era la propuesta del sector privado de reforma previsional. Pues esas son nuevamente desafortunadas declaraciones políticas con un sesgado interés de llevar agua para su molino. ¿Por qué? Bueno, porque la obligación de legislar o la obligación de hacer una propuesta responsable que se vaya al fondo de la problemática debería corresponderle al gobierno, si para eso están, para eso se les paga, para que administren la cosa pública con sabiduría. Pero ese trabajo no lo han hecho, porque lo más fácil es buscar de dónde sacan el dinero, a quién se lo quitan, a quién le meten la mano en la bolsa, cómo aumentan más los impuestos, para resolver su problema de seguir gastando más de lo que ingresan. En políticas públicas, que ya que está hablando él de esa manera, en políticas públicas equivocadas que no dan resultado ni resuelven los problemas del país y de la gente. Porque si no, como hablamos en la vez anterior que
que tuve el gusto de estar en este programa, podemos analizar si aquí la seguridad está mejor, si la salud está mejor, si la educación está mejor, si la construcción de infraestructura está mejor o está peor después de estos 8 años de gobierno del Frente. Y la respuesta de los ciudadanos, no mía, es que aquí estamos peor que antes. Entonces, este tipo de actitudes o este tipo de respuestas por parte de funcionarios de alto grado de inteligencia, porque él es muy inteligente, creo yo que nos debería de preocupar a los ciudadanos. Debemos de exigirle a nuestros funcionarios, a los políticos, a nuestros representantes en la Asamblea que hablen con la verdad y que las cosas se toquen de manera técnica y no de manera política, para que entonces le encontremos solución a la problemática. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a hablar si hay puntos de coincidencia entre la visión que tiene el Ejecutivo y la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. De eso vamos a hablar cuando regresemos. La propuesta de reforma presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones debe ser estudiada con atención, dice uno de los editoriales de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas. Según el Centro de Estudios, la reforma plantea aspectos novedosos que podrían generar efectos positivos, tanto para mejorar las pensiones como para aliviar parcialmente la carga fiscal del Estado por el pago de las pensiones del sistema público y de los que optaron voluntariamente por el sistema privado. La UCA hace énfasis en que es bueno que la propuesta plantee, primero, que la pensión será vitalicia y que mantendrá el mismo monto desde que se comience a recibir hasta el fallecimiento del jubilado. Segundo, que sea el sistema que cargue con todos los gastos relativos a las pensiones, por lo que el Estado ya no tendría que pagar las pensiones de los optados ni hacerse cargo de la pensión mínima al agotarse el fondo. Tercero, que se incentive al cotizante a retrasar su edad de jubilación, permitiendo un mayor ahorro y por tanto una mejor pensión. Cuarto, que una parte de la cotización se destine a un fondo de reserva, lo que permitiría cierta solidaridad entre los cotizantes. Y quinto, que se asegure seguir adscrito al Seguro Social a todo aquel que ha cotizado un mínimo de 10 años y así pueda recibir atención médica en su vejez. La misma petición de analizar a profundidad la propuesta hace la Fundación para el Desarrollo Económico y Social FUSADES. Los analistas han destacado varios puntos clave que presenta el documento, entre ellos que se debe respetar el ahorro de pensiones de los trabajadores, la certeza de tener mayor rentabilidad. Se proponen mejores pensiones al momento de la jubilación y una pensión vitalicia. A la vez, FUSADES cree que la propuesta de reforma no deja de lado el aspecto fiscal. Por el contrario, podría significar un alivio tributario, ya que al ser una propuesta integral, es constitucional y aportaría mejores beneficios. Otros analistas consideran que la Iniciativa Ciudadana, si bien propone un incremento de la cotización al 15%, solo el 10% iría para la cuenta del ahorro individual y el otro 5% para crear una reserva de pensión vitalicia. Además, aseguran que reduce los beneficios de la población que cotizó por completo en el sistema público, INPEP y Seguro Social, al grupo llamado Optados B. Los críticos de la nueva propuesta señalan que hay aspectos acertados, sin embargo, consideran que crear la reserva va en detrimento de las pensiones pagadas. El debate sobre la reforma de pensiones está comenzando y las partes involucradas están en acuerdo que el sistema necesita que se les hagan cambios urgentes. Continuamos con la entrevista de hoy. Precisamente sobre la propuesta de reforma al sistema de pensiones presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, estamos conversando esta mañana. Allá hablamos sobre las reacciones que ha generado esta propuesta. Tenemos como invitados aquí en el estudio de Canal 12 al presidente de Asafondos, al ingeniero René Novelino, y también al licenciado Luis Cardenal, presidente de ANEP. Licenciado Cardenal, usted me dice que quería agregar algo. Sí, es que la pregunta que usted me hizo con respecto al comentario del secretario técnico diciendo que esta era una propuesta del sector privado. Ya había salido una noticia anterior diciendo que esta era la propuesta de ANEP. Y el punto importante a señalar aquí es que, como decía en el segmento pasado, debería de ser obligación del Estado o de los legisladores el hacer propuestas técnicas que vayan a darle solución a problemas que afectan a todo un país. En este caso, como no lo hicieron, el sector privado junto con otros sectores nos reunimos a hacer lo que le habíamos propuesto a ellos que hicieran. Nosotros le dijimos en el diálogo con el gobierno, creen una mesa técnica, inviten ustedes, diríjanla ustedes y saquemos de ahí una propuesta de consenso. No lo hicieron. Se fue la propuesta del gobierno a la Asamblea Legislativa,
en la Asamblea Legislativa propusimos lo mismo. Como ahí están en constantes discusiones de otro tipo y con otros problemas, tampoco se hizo. Entonces la sociedad civil asume ese rol. Dentro de la sociedad civil está el sector privado, que tenemos un que decir porque hacemos un aporte importante para esos fondos de pensiones en nombre de nuestros colaboradores. Porque acordémonos que en los fondos de pensiones solo participa el sector formal de la economía. Y nosotros, los empleadores, aportamos en nombre de nuestros colaboradores una parte para ese ahorro que sirva a una pensión digna. Entonces, se hace una convocatoria en las cuales participan como organizadores semillas, ANEP, FUSADES, Contradefop, que es una organización de federaciones de trabajadores del sector privado, y ASAFondos, que son, digamos, los que tienen la experticia y que conocen, digamos, los detalles actuariales y las cifras complicadas que se tienen que manejar para hacer una propuesta de esta naturaleza. Se hace convocatorias para que lleguen todos los que quieran aportar, todos los que quieran decir algo con respecto a una nueva propuesta de fondos de pensiones, y se hacen diversos talleres. Y de esos talleres se recopila cuáles son, digamos, las cosas negociables y no negociables de cada uno de los sectores. Por ejemplo, no se aumenta la edad porque los trabajadores dijeron que ese era punto de honor para ellos, que no quería que se les aumentara la edad arriba de 60 años, y 55 para las mujeres. Entonces se respeta la voluntad de los trabajadores, que son los dueños de los ahorros, y aunque pudieran haberse hecho otras propuestas y malabarismos con la edad, se respeta y no se hace, y se empieza a trabajar. Cuando después de 9 meses de trabajo, de reuniones, de contratación de expertos internacionales, de correr datos actuariales, etcétera, se presenta una propuesta, nosotros esperaríamos, hubiéramos esperado que si hay buena voluntad, que si hay apertura, que si se pone el bien común por encima de los intereses mezquinos, los políticos la hubieran recibido con brazos abiertos. Muchos de ellos lo han hecho, muchos de ellos lo han asumido y nos han agradecido el esfuerzo. Pero resulta que el gobierno, en lugar de verlo de esa manera, como no lo que quieren es resolver el problema de pensiones, sino quedarse con ese dinero para resolver su problema fiscal, le estábamos dando el beneficio de la duda, pero ante las declaraciones que han dado ya nos queda más que claro. Entonces el gobierno hace ese tipo de críticas para desacreditar la propuesta, para generar confusión y para hacer más difícil que la población entienda un tema complejo, lo entienda con más facilidad y pueda tener una posición pública que se manifieste ante sus representantes para que esta propuesta sea pasada y se convierta en ley. Y además de eso, se nos amenaza con la posibilidad de que si esto pasa por mayoría, porque en este caso pareciera que la mayoría aritmética que el gobierno ha usado en el pasado para pasar cualquier cantidad de leyes y aumentos de impuestos, etcétera, y lo consideraban válido porque la aritmética legislativa les daba, ahora que no les conviene, amenazan con que si se pasa sin la aprobación de ellos, entonces ellos se guardan el derecho a vetarlo, y para superar el veto se necesitarían los votos del FMLN y que ellos no lo van a dar. Entonces, bueno, de hecho el secretario dijo de que solo quedan 2 opciones en caso de que se aprobara por una mayoría simple, que son 43 de los 84 diputados. Él dijo que el presidente de la República tiene participación también en la formación de esta ley y dijo que solo quedaba como opción que lo vetara o que lo sancionara, pero que no lo observara porque eso significaría entrampar una posible reforma para largo plazo y que eso pues no era conveniente. Vetarla es obstaculizarla. El país hace unos cuantos meses nos dijeron que estábamos al borde del precipicio, que estábamos en una crisis horrible, que el país iba a caer en default, que se necesitaba aquí que viniera el Chapulín Colorado con unas bolsas de dinero para resolver las cosas, que nos endeudáramos más. Eso se nos dijo. Aquí hay una propuesta de solución.
pero como no es la que ellos quieren, en lugar de aportar constructivamente a la discusión, lo que estamos viendo nada más son objeciones, que nosotros hubiéramos deseado que la discusión se mantuviera a otro nivel, que fuera constructiva, que fuera propositiva, que dijéramos, bueno, aquí a ustedes se les olvidó esto y aquí lo podemos mejorar, o aquí podemos hacer tal cosa y podemos sacar otro beneficio, pero no, lo único que les interesa es adueñarse de los ahorros de los trabajadores, de los fondos en sus fondos de pensiones, para resolver un problema fiscal y dejarle este problema a alguien en el futuro. Entonces creo que eso no es aceptable, no se vale, no es correcto. Y los llamamos, los motivamos a la reflexión, a que reconsideren esa posición, a que nos sentemos de manera constructiva y propositiva a encontrarle una salida a este problema que es de índole nacional. Ingeniero Novelino, ¿hay dudas respecto a los ciudadanos o las dudas que tienen los ciudadanos respecto a la propuesta presentada por la iniciativa ciudadana para las pensiones? Ellos se preguntan, bueno, ¿y cuál es la situación en la que quedan las personas que se quedaron con el antiguo sistema cotizando al ICE y al INPEP, y que son estas instituciones las que le siguen pagando las pensiones? ¿Qué pasa con los optados y qué pasa también con los que están cotizando a las administradoras de pensiones a la luz de la propuesta presentada por la iniciativa ciudadana para las pensiones? Tal vez si se los aclara para que las personas tengan una certidumbre de qué contiene la propuesta respecto a ellos. Perfecto. La propuesta en su carácter integral busca dar respuestas a las necesidades particulares de cada una de estas poblaciones. La población afiliada en el ICE y en el INPEP y la población que optó por venirse a las AFP son poblaciones relativamente pequeñas cuando usted las compara con todos los afiliados activos, y estoy hablando de cerca de 100,000 personas que están pensionadas en el ICE y el INPEP. Estamos hablando de un grupo como de 80 y pico mil personas a 100,000 personas del grupo de optados con pensión o con posibilidades de pensionarse en las AFP. Y estos dos grupos poblacionales o ya cumplieron la edad o están muy próximos a cumplirla. Estos dos grupos, bajo la legislación actual, tienen unas condiciones que los diferentes sectores políticos, económicos y sociales han planteado que es una condición de privilegio respecto de toda la demás población, porque la ley les asegura percibir una pensión que no puede ser menor del 63% del promedio de sus salarios, y a la que en esos estudios actuariales a los que se refiere el presidente de ANEP se puede comprobar que lo que han aportado versus el beneficio que la ley les otorga está en desequilibrio. Es decir, se les ha otorgado un beneficio por encima de lo que hubiera sido posible financiarles con su propio dinero. Y esa diferencia, ese desequilibrio, lo paga el resto de la población, lo cual es un poco injusto. Injusto. El tema es que la propuesta dice, bueno, vamos a respetar las condiciones bajo las cuales estas personas han jubilado, porque el marco legal está establecido y vamos a jugar dentro del marco de la legalidad. Pero vamos a tratar de nivelar la mesa para que las generaciones que vienen posteriormente y que están contribuyendo para pagar esas pensiones no se vean afectados recibiendo una pensión menor por tener que financiar al Estado para pagar algo que no correspondería hacer. Y mucho se ha dicho acerca de las personas que optaron por venirse a las AFP, pero se deja de lado el hecho de que también en el ICE y en el INPEP hay privilegios importantes, que tampoco la gente pagó por esos privilegios. Y lo que se plantea en concreto para las poblaciones es, para los 2 millones y pico de personas que venimos detrás de esos dos grupos poblacionales, se plantea mejoras en el régimen de inversiones para que el dinero rinda más, incluyendo
la obligación de que el Estado reconozca una tasa de interés justa por prestarle su dinero para pagarle a estos otros grupos de trabajadores. Eso es un tema fundamental. Mejorar las condiciones bajo las cuales las personas hacen su ahorro obligatorio y fomentar que los trabajadores también ahorren voluntariamente para tener una mejor pensión. Cambiar la fórmula de cálculo de las pensiones para asegurar pensiones más altas a los trabajadores. Crear una reserva que les asegure a estos trabajadores que hoy por hoy no lo tienen, la garantía de que su pensión va a ser de por vida, estable y vitalicia, como la reciben estos dos grupos de optados y las personas que están en el ICE y el INPEP. A cambio de eso, a los trabajadores activos se les solicita un sacrificio en el sentido de elevar sus cotizaciones en 1%, y los empleadores también muy valientemente tomaron el reto, aún en las condiciones económicas y después de la discusión tan fuerte del salario mínimo en nuestro país, de también contribuir con un punto porcentual más, a fin de constituir una reserva y garantizarle a los trabajadores esa pensión estable y vitalicia. Vuelvo con los otros dos grupos. Vuelvo a insistir, a las personas que ya están pensionadas se les respetan sus derechos, se plantea en la propuesta que si todos vamos a sacrificar y todos vamos a aportar para la solución, y aportan trabajadores, empleadores, se bajan las comisiones de las AFP, cosa que no hemos conversado, y se le pide a los trabajadores pensionados del grupo de optados que contribuyan solidariamente a este esquema de reserva que les garantiza a ellos mismos una pensión estable y vitalicia. Y el tema que creo que también fue mencionado por el señor secretario técnico es las condiciones de aquí para adelante de este grupo de optados y de los afiliados del ICE y el INPEP. En la propuesta de la iniciativa ciudadana tenemos claro de que es un buen momento como para buscar una mayor equidad entre las diferentes poblaciones. Y ahorita estos grupos tienen unos privilegios que el resto de la población no tenemos. Y lo que se busca es que a las personas de estos dos grupos que no hayan cumplido los requisitos al momento de entrar en vigencia el decreto, se les nivele a una condición que quedemos un poquito más parejos todas las poblaciones, porque no nos parece justo, y esto fue repetido incluso por diferentes personeros políticos, mantener un esquema de privilegios que implica que otros tengan que sacrificar su pensión para mantener esos privilegios. Entonces, si todos vamos a contribuir a la solución, significa que todos vamos a aportar algo, pero todos vamos a ganar como individuos una pensión mejor en términos de monto de dinero, estable y vitalicia. Y también todos vamos a sacrificar un poco, pero como país vamos a salir ganando, porque el tema de la pesada carga por pensiones que se ha mencionado infinidad de veces, con esta propuesta al Estado se le reduce a menos de la mitad, Manuel. La propuesta de sistema mixto que fue presentado el año pasado, los resultados fueron oficialmente presentados la semana anterior por la firma que la elaboró, y decía claramente, y esto lo dijo el señor secretario técnico, de que era insostenible la propuesta que el gobierno había planteado, que le daba alivio por unos años, hasta 10 años, a cambio de dejar una deuda a futuro, porque realmente no era una propuesta de solución, sino que era un parche fiscal. Esto que estamos planteando acá es una propuesta de solución, no para 5 años, no para 10 años, sino que con una visión de largo plazo, y que a diferencia de la del año pasado, lejos de perjudicar a los trabajadores, busca mejorar sus condiciones y equiparar las realidades de los diferentes grupos poblacionales.
Hay elementos que llaman la atención. Las dos propuestas se establecen que no se cambie las edades de retiro, que se mantenga 55 para los hombres y 60 para las mujeres. La propuesta de la iniciativa también contempla prestarle al trabajador el 25% de lo que haya ahorrado luego de 10 años de cotización. Pero el secretario decía ayer que esta es una forma de incrementar la edad sin decírselo al trabajador, porque decía, cuando presten este dinero mucha gente no lo va a pagar y va a tener que seguir cotizando, y esto sería como un incremento de la edad de jubilación que al final es una forma voluntaria de caer en un incremento de la edad. ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva de la iniciativa? Este es nuevamente un ejemplo de cómo se cambian las cosas para tratar de hacer ver una propuesta viable como menos atractiva. Uno de los conceptos fundamentales que se discutieron es que hay que dejar con meridiana claridad el hecho de que los ahorros son de los trabajadores, no es del Estado, no es regalo de nadie, es un esfuerzo que han hecho los trabajadores y los empleadores para tener estos fondos. Dicho lo anterior, ellos, porque lo dijeron en las consultas que se hicieron, dijeron, queremos, si es nuestro, queremos hacer uso de esos recursos, queremos sentir que son de nosotros. En el pasado, en el INPEP, había ese beneficio de que uno podía ocupar parte de sus ahorros de pensiones para cuando tuviera alguna emergencia, alguna posibilidad de invertir o alguna necesidad especial. Aquí no se le está obligando a nadie a que tome el 25% de sus ahorros y los invierta, los gaste o los use. No, es una libre opción. Nosotros creemos en la libre decisión, pero siendo los ahorros de los trabajadores que tengan esa opción. Si creen, por ejemplo, que van a ocupar ese 25% para financiar un negocio y de lo que produzca ese negocio se va a pagar, pues bueno. Si quieren comprar una casa, si tienen alguna necesidad para no ir a caer en manos de un agiotista, pueden ocupar esos recursos. Ellos lo pueden pagar como ellos puedan, como ellos quieran, si han hecho uso de su libertad para accesar a esos recursos. Entonces, y la pregunta que surge es si esto no contraviene la filosofía de los sistemas previsionales de no, ahorrar para la vejez. No, para nada, le da una opción y le dice, bueno, usted tiene o lo paga antes de jubilarse, antes de que cumpla los 60 años, o si no tiene para pagarlo en dinero, páguelo con tiempo. Y ahora sucede otro fenómeno, y es que cuando se iniciaron los fondos de pensiones hace muchos años, la expectativa de vida era mucho más baja. Ahora la expectativa de vida es mucho más alta. La gente dice medio en broma, medio en serio, miren, los 60 son los nuevos 40, ¿verdad? Entonces, mucha gente, y usted lo sabe, estimado televidente, que llega a los 60 años, se siente con energía para seguir trabajando, quiere seguir trabajando en muchos casos, quiere seguir sintiéndose útil, no quiere irse a sentar ahí a un sillón y a no hacer nada y a envejecerse viendo crecer las telarañas. Entonces, esas personas tienen la opción, si quiere se retira y si quiere sigue trabajando. Y el recurso lo utilizan para lo que ellos lo necesiten voluntariamente, y si quiere lo paga, y si quiere y puede, pues lo recupera trabajando unos cuantos años más. Entonces, si eso, que estamos tratando de explicarlo de la manera más sencilla, si eso es una consideración mal vista por un funcionario, francamente lo que nos da que pensar es que aquí lo que se quiere es bloquear una propuesta viable que beneficie al trabajador solo porque no es la propuesta que ellos querían de quedarse con el dinero de los ahorrantes para resolver su problema fiscal. Yo quisiera complementar ahí, porque usted preguntaba una preocupación legítima. Bueno, y eso no afectaría el monto de las pensiones. La disposición está redactada de forma tal de que la gente pueda gozar ese anticipo y que no perjudique su pensión. ¿Cómo así? Como bien mencionaba Luis, la disposición legal dice, usted tome su dinero, y yo quiero insistir sobre esto. Yo creo que cada uno ya es lo suficientemente grandecito cuando ha cotizado al menos 10 años para saber si le conviene
o no le conviene algo que es absolutamente voluntario. Si decide agarrar el dinero, que es un retiro de su cuenta individual, no es un préstamo que le va a dar la AFP, no es negocio para la AFP, es un cargo administrativo que va a realizar la AFP por el cual no va a percibir un centavo, y lo quiero aclarar porque también se ha mencionado como que si esta es una idea de negocio, no es una idea de negocio, ¿ya? Ese dinero, como es para pensiones y para que no haya una afectación, el planteamiento de la ley es, mire señor trabajador, devuélvalo como usted pueda. Si usted tiene 30 años, 35 años y va a jubilar hasta los 60, hágase un plan de pagos a sí mismo, porque ese dinero es suyo. No se lo debe a nadie, es cierto, pero usted tiene una responsabilidad con su mismo futuro. Páguelo como pueda, de dólar en dólar, o cuando le dan el aguinaldo en diciembre, como sea. Si usted no lo paga, y precisamente porque tenemos claro de que el objeto no es perjudicar la pensión, en responsabilidad consigo mismo, el planteamiento de la ley es, si no lo pudo pagar con dinero, págueselo a sí mismo, difiriendo el tiempo de jubilación. ¿Cuál es el objeto de esto? No es un castigo en sí mismo. El objeto es de que su cuenta de ahorros siga ganando intereses para que usted tenga un dinero suficiente para jubilarse con una pensión similar a la que hubiera tenido de no haber hecho el retiro. Y de esa forma usted gozó del anticipo y también goza de la pensión que le hubiera correspondido de todas maneras, cumpliendo el objetivo de seguridad social y también dándole a la persona opción de utilizar su dinero cuando legítimamente tenga necesidades como para comprar una vivienda o para cualquier otro fin que quiera dar. Y vemos otro beneficio. Miren, cuando ese dinero entre a la economía, primero va a liberar de presiones a los trabajadores de caer en manos de agiotistas o en otro tipo de problemas. Pero además, al haber ese dinero, a lo mejor se ven incentivada la construcción porque va a ser la prima para una casa, o se va a crear un nuevo pequeño empleo, un pequeño negocio que le va a dar empleo a más gente, o alguien va a poder estudiar y no tenía fondos para poder estudiar y se va a poder preparar mejor. Entonces tiene una serie de posibles ventajas si el dinero es bien utilizado. Por supuesto, si lo agarra para írselo a chupar es otro problema, pero existe la posibilidad de una persona responsable de hacer buen uso de esos recursos y que eso le traiga más beneficios todavía al país. Entonces no veo por qué una cosa opcional, libre, debería de ser criticada como está siendo criticada por parte de los funcionarios públicos. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y al regresar vamos a hablar de los porcentajes de ahorro, las críticas que se ha hecho a una posible disminución, según el Ejecutivo, en los porcentajes que ahorran los trabajadores con la nueva propuesta presentada de reforma al sistema de pensiones. Ya regresamos. Bueno, estamos en la recta final ya del espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a este día. Estamos hablando sobre la propuesta de reforma al sistema de pensiones presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. Un punto importante sobre el que se ha hablado también es el porcentaje de ahorro de los trabajadores con la nueva propuesta. Si bien se decía que sube el nivel de cotización a un 15%, pero se mencionaba que el 5% va para crear un fondo de reserva y el otro porcentaje decían que el 10% restante, un punto va para el porcentaje que cobran las AFP por manejo y otro punto por los seguros, decían. Al final, según la visión de los funcionarios del Ejecutivo, solo queda un 8% de ahorro para los trabajadores. ¿Cuál es la explicación que nos puede dar usted, ingeniero, sobre esta situación? A ver, yo quiero, antes de dar la explicación, señalar que nos alegra que ahora se reconozca la importancia del ahorro individual, porque con la propuesta del sistema mixto, dejaban sin ahorro individual a cerca del 70% de los trabajadores porque el Estado tomaba todo el dinero y a los que nos quedábamos al 30% restante nos quitaba una parte sustancial del ahorro. Esta propuesta no toca el ahorro que ya las personas han constituido, yo creo que eso es importante decirlo. Y ciertamente, hacia adelante, plantea un régimen transitorio en el que por un periodo, prácticamente una generación, se tiene que destinar
parte de este dinero adicional que se va a cotizar a esta reserva de pensión vitalicia y no a la cuenta individual. La razón de esto es que se está creando un mecanismo complementario al ahorro individual para asegurar las pensiones estables y vitalicias de las cuales estábamos hablando en el segmento anterior. Esta reducción del ahorro de forma temporal, y aquí este es un elemento fundamental que hemos señalado en todas las presentaciones que hemos dado, tiene que ser compensado de alguna forma para que las pensiones de las personas no reduzcan en el futuro. Y la forma en cómo eso se logra equilibrar es a través de una mayor tasa de rentabilidad, Manuel. En ese sentido, si bien se plantea una reducción temporal de lo que se destina a la cuenta de ahorro, la propuesta de la ICP plantea también medidas concretas para aumentar la tasa de rentabilidad, incluyendo el tema de los SIP. Y eso se lo hemos señalado a los funcionarios y lo hemos señalado en todos lados que vamos, que cuando aludimos a una propuesta integral, no estamos diciendo de que es pétrea, de que no se puede tocar, sino de lo que estamos hablando es que considera todos los elementos como parte de la misma secuencia y uno es supuesto del otro. Y si bien se le plantea el sacrificio al trabajador de que se destine un porcentaje menor a su cuenta individual, se demanda como parte de la propuesta que haya una tasa de rendimiento más alta de ese ahorro de forma tal de que su pensión no se reduzca, sino que sea de un monto igual o superior y adicionalmente se le asegura a través de este mecanismo de pensión vitalicia el goce de su beneficio hasta el último de sus días. En otras palabras, lejos de disminuirle derechos, le estamos mejorando en los derechos y no le estamos planteando una confiscación de ahorro como era lo que el año pasado estuvimos viendo con la propuesta que se mandó a la Asamblea Legislativa. El gobierno dice que está esperando los estudios actuariales. ¿Para cuándo se los entregarían ustedes? Bueno, nosotros planteamos el viernes la necesidad de seguir con reuniones de carácter ya técnico para ver los detalles. Hemos estado revisando las últimas versiones y, o si no es a fines de esta semana, es a inicios de la otra, en cuanto ya podríamos estar en disposición de darle los estudios completos al Ejecutivo y al resto de la sociedad para que lo conozcan. Manuel, creo que es importante y hace falta enfatizar el hecho de que en esta propuesta se están haciendo sacrificios. Se está actuando de manera responsable. Siempre se ha tratado de pintar de que aquí todo el mundo quiere sacar, es ganguero y quiere sacar cosas y que le llueva maná del cielo sin tener que aportar nada. Aquí se está pidiendo un sacrificio a los trabajadores, se le está pidiendo un sacrificio a los empleadores y se le está pidiendo un sacrificio a las compañías de pensiones. Y todos estamos aportando. Y ese sacrificio va a servir para varias cosas, como ya mencionó René. Una de ellas es para aliviarle la carga fiscal al gobierno. Esa es una de ellas. Pero como no se puede pedir sacrificios sin ofrecerle a la gente ciertos beneficios, se le está dando también la garantía que va a tener un seguro de salud. Porque en el momento de su vejez, que es cuando la salud más se deteriora, los pensionados no tenían esa seguridad, ahora la tienen. Entonces, hay un sacrificio de todas las partes y se le está pidiendo al gobierno a cambio de que sea más justo a la hora de darle un mejor rendimiento a los ahorros de los trabajadores. Porque fíjese cómo está la cosa, en este momento lo que quieren es, mira, vos ahorrás, el dinero, vamos a decir que es tuyo, pero no va a ser tuyo. Nosotros vamos a hacer uso de ese dinero, lo vamos a ocupar a un interés mínimo, no te vamos a dejar a vos manejar ese dinero en opciones más rentables y al final de tu vida útil como trabajador, entonces vas a ganar una pensión mínima que no te va a alcanzar ni siquiera para cubrir tus gastos más elementales. Entonces, eso se está tratando de solucionar, pero se le está diciendo al gobierno, miren, si tú le pagás a los europeos, que ellos llaman intereses de especuladores, pero no es un especulador porque si compran bonos del país es porque han creído en el país, y esto es de negocios, de oferta y demanda, si le pagan a los europeos 8.70
para pedirle dinero prestado, ¿por qué a los salvadoreños, al trabajador, al que sostiene al Estado, al que paga sus impuestos, por qué a ese trabajador le queremos pagar el 1, el 1.4, el 1.7 por sus ahorros? Muy bien. Entonces, esto creo yo que es de justicia y creo que la gente lo tiene que entender. Bueno, ingeniero, les quiero agradecer, licenciado Cardenal, les quiero agradecer por habernos acompañado esta mañana. Obviamente hay muchos temas que discutir sobre la propuesta de reforma al sistema previsional. Esperemos contar con su presencia más adelante para que sigamos hablando de otros aspectos que me parecen específicos y que es importante que el ciudadano los comprenda perfectamente bien. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Gracias, licenciado Cardenal. No, a la orden. Muchísimas gracias y que pasen un buen día. Feliz día. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Les recordamos que ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos.